Buen día, traders. Habla Nino Di Russo. Son las 5:38 de la mañana del viernes 23 de septiembre del 2022, 9:38 en Buenos Aires. Falta poco menos de una hora para la apertura de mercados de viernes, fin de esta semana. Comenzamos con la volatilidad de ayer, bajó el 2,29%, en un día plagado de incertidumbre a raíz de no solamente la suba de la tasa de interés por parte de la Reserva Federal, sino los comentarios posteriores en una conferencia de prensa, cosa que vuelve a ocurrir hoy. Hoy habla nuevamente el presidente de la Reserva Federal y, digamos, Wall Street tiembla. Vamos a ver cómo impactó este cambio en la volatilidad, que ya de por sí es estratosférico nuevamente, en valores de 27 sobre todos los mercados, específicamente SPY bajó 0,64% y fíjense que ya prácticamente está muy cerca del mínimo que tocó el 16 de junio. No sería extraño que intente tocar este nuevo mínimo, ¿no? Más allá de que yo sigo viendo esta divergencia en el histograma del MACD que puede preanunciar un relief rally en breve. En lo que se refiere a el Nasdaq Triple Q, la evolución fue el 1,23% abajo y fíjense, también está cada vez más cerca y no hay mucho soporte en estos niveles para poder atajar esta caída. Incluso fíjense también que el R6 se está prácticamente acercando a la zona de completo sobrevendido, está en 32, ¿eh? Normalmente consideramos 30 un valor de sobrevendido como para poder considerar un mercado para comprarlo de alguna manera barato. Russell 2000, la caída fue del 2,25, mucho peor que todos los demás. Y también en la misma situación, no hay niveles que puedan atajar como soporte esta caída. Así que no sería raro que este mercado vuelva a testear los mínimos del 16 de junio de este año. En lo que se refiere al Dow Jones, las empresas industriales, corrieron la misma suerte, 0,43 abajo, menos volátil. Fíjense que en la misma condición que todos los mercados están muy cerca de los mínimos del 17 de junio. Algunos pueden decir que esto pudo haber sido un overshoot, puede ser, pero básicamente el mercado se movía con un parámetro que probablemente para esta fecha del año la volatilidad habría bajado porque se habría controlado de alguna manera la inflación, cosa que evidentemente por ahora no parece estar ocurriendo. En lo que se refiere al rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años, esta mañana 1,21 arriba, volvió a estar estratosférico y fíjense que llegó a alcanzar un máximo de 37,73. Esto es equivalente a 3,7 puntos. Y como es de esperar, fíjense que los máximos de junio del rendimiento de los bonos de 10 años fue donde se produjo el bottom del mercado. Con este tipo de rendimiento, a mí me lleva a pensar que la Reserva Federal va a seguir agresiva subiendo la tasa de interés. En lo que se refiere al rendimiento de los bonos de 5 versus 30 años, fíjense cómo está hoy. Está verdaderamente negativo y esto lo que sí preanuncia claramente es la inevitable recesión de la economía. Con lo cual la Reserva Federal va a tener que meter y tomar cartas en el asunto para poder resolver el tema de la inflación. En lo que se refiere a los refugios en metales preciosos, por ejemplo el oro, cayó un 0,06% ayer haciendo un engulfing pattern de caída, habiendo tocado su mínimo el día anterior. Ni siquiera el oro está funcionando en este momento de refugio de valor. Vamos a ver qué es lo que está pasando con la plata, con una subida del 0,17% sobre el cruce de la EMA 8 a la SMA de 50. En lo que se refiere a la evolución de las criptomonedas, esta mañana está 2,76% abajo el Bitcoin. Fíjense que está consolidando un piso bastante notable alrededor de los 18.500, 18.700 dólares. Esperemos que los mercados no sigan bajando porque si no, este valor también va a acompañar. Ethereum
la baja del 2,16% esta mañana, debajo de la EMA 8 y debajo de la SMA de 50. En lo que se refiere a la evolución esta mañana de las megacaps, Amazon ayer cerró el 1,04% abajo, una caída muy importante. El tipo de vela puede indicar una vela de fin de caída. Se sigue viendo la divergencia, el histograma del MACD. Lo malo acá, fíjense que el DMI positivo está cortando con pendiente negativa a la línea de la DX. En lo que se refiere a Meta, la evolución 0,49% arriba, después de haber tocado el mínimo del año. O sea, una verdadera debacle para las megacaps que sufren debido a el inconveniente del descuento de tasa de los flujos futuros de fondos, que para los inversores eso agrega incertidumbre, por eso la castigan. Microsoft, la subida fue del 0,85%, pero en el día de ayer tocó el mínimo histórico del año. O sea, si bien subió, pero tocó el mínimo histórico del año. Es todo un dato. En lo que se refiere a Netflix, que venía bastante sólida en los últimos días, subió el 0,08%, ¿no? Después de haber resbalado desde el mes de mayo prácticamente hasta julio, ¿no? Encontró soporte en la EMA 8 arriba de la SMA de 50. Recuerden que estamos en el peor mes del año históricamente de trading, así que se agrega la temporalidad a la dificultad con la inflación. En lo que se refiere a Apple 0,64 abajo, también una vela del tipo de fin de caída, se viene el cruce de la SMA de 50 a la de 200, significa de que está cerca el Golden Cross. Acá claramente se ve un histograma alcista y probablemente comience a darse vuelta eh, el MACD hacia arriba. Bueno, veremos qué pasa. Todo esto depende mucho de qué es lo que pasa con el mercado en general. Tesla, la caída fue del 4,06%, debajo de la EMA 8, rompió la SMA de 200 y logró encontrar soporte en la SMA de 50. Vamos a ver la suerte del resto de las empresas del sector. Lucid, 8% abajo, tocando valores de 14. En el caso de eléctricos de origen chino, con una suba del 0,27%. En Argentina, Grupo Galicia, la caída fue del 1,02%, encontrando soporte en la SMA 200, YPF, la gran empresa de petróleo, con 1,47% arriba, pero fíjense que ya está peinando la EMA 8 y con la exuberancia que se ve acá, claramente hay una divergencia bajista en el RSI. MACD ya comenzó el ciclo correctivo, probablemente se vea un pullback en breve. Lo que queremos ver ahora es qué es lo que pasa con los commodities más relevantes del mundo, en este caso el petróleo, la suba del 0,42 con una vela negra, significa que cerró más alto de lo que fue el día anterior, pero más bajo que la apertura, con lo cual este sistema dibuja una vela negra. Está debajo de la SMA de 200 y se viene un dead cross. En el caso del gas natural, claramente se está viendo la formación del hombro, cabeza, hombro, en la formación del hombro derecho y podría tranquilamente caer el precio a valores de 18, tener una caída muy, muy importante. Vamos a ver si esto ocurre de esta manera. Bueno, para continuar con nuestro análisis, vamos a ver qué está pasando esta mañana con el Nasdaq. El Nasdaq esta mañana está en unos 150 puntos abajo. Esta situación hace días que la venimos denunciando, un patrón de falla donde se rompió la EMA 3 debajo de la EMA 8 del Volatility Stop y del Trendinator. El TPO Movo también en falla. El mercado está completamente sobrevendido, T21-22, o sea, 4 weeks new high, new low, por el piso. Quiere decir que el mercado está técnicamente en condiciones de un relief rally.
La volatilidad esta mañana subió un montón, prácticamente un 3% arriba. Está en valores casi de 29, con lo cual esta va a ser una mañana tremendamente volátil. El RSI Stochastic está tocando el piso, probablemente esté lista para un relief rally. En el caso del resto de los mercados, en lo que se refiere a la posibilidad de evolución del mercado durante la apertura, la vela se está instalando en la parte inferior del open range, pero hay una fragilidad total en los Heiken Ashi de los timeframes superiores, así que cualquier cosa que ocurra va a ser un pop-up and drop. El RSI Stochastic de la hora está bien, pero el de las 4 horas todavía está en un ciclo correctivo, así que mucho cuidado en la apertura, no le veo mucha posibilidad al mercado de recuperarse, al menos en el día de hoy. Standard Poor's esta mañana 53 puntos abajo, un mercado claramente en falla, en las mismas consideraciones que el Nasdaq. Lo peor de todo es, fíjense que está en una condición de squeeze semanal y un squeeze roto hacia abajo es extremadamente peligroso, con lo cual es muy probable que se vuelvan a testear los mínimos que tuvo el mercado durante este año. Russell 2000, la caída es de 29 puntos abajo, mismas consideraciones del resto de los mercados. Dow Jones, la caída es de 425 puntos esta mañana, también en falla, mismas consideraciones que el resto de los mercados. Recuerden, hoy es viernes, cierre de opciones. Vuelve a hablar el presidente de la Reserva Federal. Es un día de muchísima volatilidad. Como siempre lo digo, en estas condiciones y con este nivel de volatilidad, el mercado está apto únicamente para traders con experiencia para hacer day trading. No está para hacer swing trading y menos para tratar de buscar un bottom, que como están viendo, es superado por el bottom del día siguiente. Esto, como les dije, es todo por hoy. Gracias por su atención. Nos encontramos el lunes en este mismo canal.